Buenos días, queridos alumnos. Vamos a dar inicio a nuestra clase de matemáticas con el tema conjunto unitario. Bien, dice, un conjunto unitario es aquel conjunto que tiene un solo elemento. Ya, escuchen bien, un conjunto unitario es aquel que tiene un solo elemento. Hasta antes de aprender conjunto unitario, hasta las clases anteriores, acuérdate que habías reconocido y habías creado varios ejercicios de conjuntos, pero que tenían sus elementos, que tenían varios elementos. ¿Te acuerdas? Reunías los conjuntos por sus características. Si encontrabas 3 o 4 elementos, los reunías en un diagrama de Venn y le ponías un nombre que era una letra mayúscula, ¿no? Y así armabas varios conjuntos. Pero lo que tú has estado armando hasta antes de la clase de hoy eran conjuntos que tenían varios elementos. Pero ahora vamos a aprender los conjuntos que tienen un solo elemento. Entonces el conjunto que tiene un solo elemento se llama conjunto unitario. Ahora, no importa qué tipo de elemento tenga el conjunto, sus elementos pueden ser un loro, puede ser un gato, puede ser una pelota, un juguete, un lápiz, una letra, un número, etc. Puede ser cualquier elemento, no importa qué tipo de elemento sea, basta que tenga o basta que sea solamente uno, que lo representes en su diagrama de Venn con su letra mayúscula para que sea un conjunto unitario. Veamos el ejemplo. Ahí tengo un conjunto que está representado entre llaves, ¿no? Es una representación del conjunto U entre llaves. El elemento que tiene es 4. No hay más elementos, es un solo elemento. Ahora ese mismo conjunto que está entre llaves lo vamos a representar en un diagrama de Venn. Y para ello tienes que darte cuenta que un diagrama de Venn queda bien representado cuando le colocas el nombre y el diagrama que esté bien cerrado, y con todo eso vas a poder representar un conjunto, ¿no? Bien, como es un diagrama de Venn y lo estás utilizando para representar un conjunto, en este caso el conjunto unitario, entonces estamos poniendo solamente un elemento, que es el 4, pero a este conjunto le falta el nombre, claro, la letra U en mayúscula. Entonces de esta manera, observa bien, queda representado un conjunto unitario como aquel conjunto que tiene un solo elemento. En este caso el elemento es un número, que es el 4, pero uno solo. ¿Ya? Veamos la siguiente diapositiva. Ahora tengo un conjunto P, que también lo estoy representando entre llaves. Vamos a ver cuál es el elemento del conjunto P. Una pelota. Bien, el conjunto P que observas, alumno, es el conjunto que tiene un solo elemento. Y este elemento es la pelota, una sola pelota. Ahora, este conjunto que está entre llaves lo vamos a representar a través de un diagrama de Venn. Muy bien, a través de un diagrama de Venn. Ya dibujé el diagrama, es una figura redonda, cerrada, es una línea curva cerrada que se llama un círculo, y tiene un cuadradito donde vamos a colocar el nombre que le corresponde. Muy bien, ya tenemos entonces el conjunto P representado entre llaves, y ahora vamos a representar el conjunto P pero en un diagrama de Venn. ¿Cuántos elementos entrarán? Debe entrar una sola pelota, un solo elemento, que es la pelota. Ahí dice una pelota. Bien, estoy terminando de representar el diagrama de Venn con su nombre, una letra P en mayúscula, y ahora la pelota dentro del diagrama, para indicar
que estoy completando el diagrama de Venn con un solo elemento que es la pelota. Por lo tanto, es un conjunto unitario porque tiene un solo elemento. ¿Cuál es el elemento? La pelota. Entonces abajo dice, es conjunto unitario porque tiene un elemento. No hay más. Por eso se llama conjunto unitario. Veamos otro ejemplo. Ahora tengo también un conjunto P que se está representando entre llaves y vamos a ver cuántos elementos o qué elemento va a estar entre las llaves. Un libro o un cuaderno. Muy bien. Uno solo, no hay más. Por lo tanto, es un conjunto unitario que está representado entre llaves con la letra P. Ese conjunto se llama P y tiene un solo elemento. Ahí dice un cuaderno. Ahora vamos a representar ese mismo conjunto, pero en un diagrama de Venn. Ahí está. Ya tengo el diagrama de Venn que me va a servir para representar un conjunto y tengo que colocar la letra P en mayúscula. Yo puedo colocar, acuérdense que ustedes pueden colocar cualquier letra del abecedario, solo que tiene que ser mayúscula. Muy bien. Y dentro del diagrama tengo que colocar el elemento. ¿Cuántos elementos? Un cuaderno. Un cuaderno. ¿Correcto? Un cuaderno. No hay más. Hay un solo elemento. Por lo tanto, si hay un solo elemento, es conjunto unitario, porque tiene un elemento. ¿Ya? De esta forma, ustedes van a reconocer un conjunto unitario y también tienen que construir un conjunto unitario entre llaves y con diagrama de Venn. Veamos la siguiente diapositiva. Dice, ahora tú. A ver. Dice, forma P unitario con el lápiz y representa su diagrama de Venn y entre llaves. Bien, nos está diciendo que ahora tú, alumno, tienes que formar un conjunto cuyo nombre es P. El conjunto se llama P. Es unitario. Con el lápiz, quiere decir que el elemento va a ser el lápiz. Y lo vas a representar en un diagrama de Venn y entre llaves. Entonces, ¿qué elemento es con el que voy a trabajar? Un lápiz. ¿Cómo se llama el conjunto? P. ¿Cuántos elementos debe tener ese conjunto? 1, porque me está diciendo que P es unitario, ¿correcto? Muy bien, a ver, veamos. ¿Qué tengo que hacer primero? A ver, un diagrama de Venn. Si hago un diagrama de Venn primero, porque pudiste haber comenzado por hacer entre llaves, cualquiera de los dos, entonces si es un diagrama de Venn, tengo que utilizar una línea cerrada, que puede ser recta o curva. En este caso, otra vez una línea curva cerrada. Ahí está mi diagrama de Venn. ¿Qué más tengo que hacer? Colocarle el nombre. ¿Qué nombre le voy a colocar? Tiene que ser P, porque me está diciendo forma un conjunto P. Entonces P es el nombre del conjunto. Ahí está. P con letra mayor. Ahora tengo que formar un conjunto P unitario. Ya está con el lápiz. El lápiz es el elemento, entonces, ahí está, el lápiz. ¿Cuántos lápices? Uno solo, porque me está diciendo que P debe ser unitario. Y de esa manera ya queda representado en diagrama de P, de Venn, el conjunto P, cuyo elemento es el lápiz. Unitario porque es uno solo. ¿Cómo se hace entre llaves? También ahí está P. Igual, abro la llave y al otro lado lo cierro, pero entre las llaves debo colocar el elemento. ¿Qué elemento? El lápiz. ¿Cuántos? Uno solo, porque tiene que ser P unitario. No puede haber dos lápices, tres lápices, no. Uno solo porque estamos haciendo conjunto unitario. Bien, así quedaría entonces su diagrama de Venn y su representación entre llaves. Es unitario,
porque tiene un elemento. Observa, Claritianito, cómo ha quedado, cómo tienes que trabajar en el examen cuando te dicen forma un diagrama de Venn con un conjunto unitario. Entonces vas a tener que representar en diagrama de Venn el conjunto unitario y puedes colocar el elemento que te dicen. Si te dicen una pelota, una piña, un lápiz, o si te dicen solamente forma un conjunto P unitario y representa su diagrama de Venn y entre llaves, entonces tú mismo vas a crear un elemento cualquiera. Así es en diagrama de Venn y al otro costado entre llaves. Veamos la siguiente diapositiva. Dice conjunto vacío o nulo. Conjunto vacío o nulo. Un conjunto vacío, dice así, es aquel conjunto que no tiene elementos. Conjunto vacío o nulo es aquel conjunto que no tiene elementos. Quiere decir que no debe haber elementos en el conjunto para que sea conjunto vacío o nulo. Veamos. Dice observa. Vamos a observar. Tenemos ahí un diagrama de Venn y dentro del diagrama hay tres elementos, el 3, el 4 y el 5. Y es un conjunto A porque tiene el nombre del conjunto es A y está representado con letra mayúscula. Muy bien. Entonces ahí tenemos el conjunto A. Pero este conjunto tiene tres elementos, no es un conjunto vacío. Porque arriba dice bien claro, un conjunto vacío es aquel que no tiene elementos. Entonces lo que me está mostrando no es un conjunto vacío porque estoy viendo que tiene tres elementos, el 3, el 4 y el 5. Ahora vamos a ver. Para que sea vacío no debe haber elementos, ¿no es cierto? No debe haber elementos. Quiere decir que no debe estar el 3, no debe estar el 4 y tampoco debe estar el 5. Entonces vamos a eliminar estos elementos porque necesitamos que el conjunto sea vacío. Observa. Pero esto está representado en un diagrama de Venn. Ahora voy a representar el conjunto entre llaves. ¿Ya? Entre llaves. Ahí están los elementos, el 3, el 4 y el 5. Lo estoy representando entre llaves. Pero no es un conjunto vacío. Nosotros queremos que sea un conjunto vacío y ahí cada conjunto tiene tres elementos. Entonces vamos a eliminar los elementos. Hay que borrarlos. Observa. ¿Ven? Ya eliminé el 5. Estoy eliminando 1. Ahora ya tengo un conjunto con dos elementos. Pero necesito que esté vacío. Todavía no está vacío. Entonces debo eliminar ¿cuál? El 3 o el 4, ¿no es cierto? Cualquiera de los dos tengo que eliminar. Porque no debe haber elementos dentro del conjunto. Muy bien, ya eliminé el 4. Entonces si ya eliminé el 5 y he eliminado el 4... ahora mi conjunto tiene un solo elemento, que es el 3. Hasta ahí, ¿qué tipo de conjunto es? A ver, ¿quién responde? Hasta ahí, ¿qué tipo de conjunto es? Tiene un solo elemento. Unitario, muy bien. Es el conjunto unitario. Hasta ahí es un conjunto unitario, porque tiene un solo elemento. Pero nosotros no queremos un conjunto unitario, queremos un conjunto vacío. Es decir, que no debe tener elementos. Muy bien, entonces tengo que eliminar el 3. Muy bien, ya eliminé el 3. Se fue el 3, se fue el 4, se fue el 5. Y entonces me quedó un conjunto que no tiene elementos. Está vacío. Y si el conjunto no tiene elementos, entonces es lo que queríamos que nos muestre el diagrama, un conjunto vacío. Esta es la forma de representar un conjunto vacío, un conjunto que no tenga nada de elementos. Lo representas así en el diagrama de Venn y entre llaves. Fíjate que entre llaves tampoco hay elementos, por lo tanto es un conjunto vacío. Ahora sí es un conjunto vacío porque no tiene elementos. Muy bien.
Así se representa el conjunto vacío, no te olvides. No debes dibujar nada dentro del diagrama y no debes colocar nada dentro de la llave. Ahora, un conjunto vacío se representa así, dice. Cada vez que quieres representar un conjunto vacío, lo puedes representar utilizando las dos llavecitas, así como está cerca, vacío, sin nada de elementos adentro, o si no, con este símbolo que está al lado derecho, que es una O con una raya. Ese es un símbolo que se utiliza para nombrar al conjunto vacío, ¿ya? Así se representa un conjunto vacío, así se nombra un conjunto vacío. Entonces, el conjunto A, que no tiene elementos, sería vacío, ¿no? El conjunto anterior, este conjunto A que está aquí, que no tiene elementos, ¿cómo lo represento? ¿Cómo hago saber que ese conjunto es vacío? Claro, entonces tengo que poner así, A igual, esas dos llavecitas, sin ningún elemento adentro, para decir que A es conjunto vacío. ¿De qué otra manera también puedo denotar al conjunto vacío? De esta manera. Ahí está, A igual, y coloco ese símbolo a su costado que parece una O con una rayita. De estas dos formas puedo mencionar que el conjunto A es vacío, ¿ya? Utilizando las llaves sin ningún elemento dentro o utilizando el símbolo de vacío como está ahí. Muy bien, no te olvides, claretianito, que así se nombra al conjunto vacío, ¿ya? Vacío significa que no tiene elementos. Veamos unos ejemplos. Dice, representa tres conjuntos vacíos en diagrama de Venn y entre llaves. Bien, vamos a representar tres conjuntos vacíos en diagrama de Venn y entre llaves. Ya tengo un diagrama de Venn. Si no tiene elementos, entonces será un conjunto vacío. Muy bien, ahí está. Estoy representándose en diagrama de Venn, que está vacío, y entre llaves, que está vacío. ¿Ven? Como ustedes verán, no coloco ningún elemento dentro de las llaves y ningún elemento dentro del diagrama, porque me están diciendo que represente tres conjuntos vacíos. Y también le puedo poner ese símbolo, que parece una O con una raya, el símbolo de vacío. De esa forma se representa un conjunto vacío. ¿Ya? Veamos otro. Me dicen tres, ya hice uno, faltan dos más, vamos a hacer el segundo. El segundo es un triángulo. A este triángulo lo que le falta es su nombre, con letra mayúscula. Se va a llamar entonces el conjunto K. El conjunto K, ¿cuántos elementos voy a poner adentro para que sea vacío? Ninguno, claro. Si yo pongo un elemento será unitario. Si yo pongo dos, tres elementos va a ser un conjunto cualquiera. Pero para que sea vacío no debo colocar ningún elemento adentro. ¿Cómo lo represento ahora? ¿Cómo nombro el conjunto? ¿Cómo nombro el conjunto que es vacío? De esta manera. El conjunto K igual a esas llavecitas que están ahí, sin poner nada dentro de las llaves, para indicar que K es igual a conjunto vacío. O si no, también con ese símbolo, para indicar que K es igual a conjunto vacío. Ya he representado dos conjuntos en diagrama de Venn y entre llaves, pero de conjunto vacío. Falta uno más. Vamos a representar un conjunto más. Muy bien, ahí tengo otro diagrama de Venn. Le voy a colocar un nombre para que sea conjunto. Muy bien, el conjunto M. ¿Cuántos elementos voy a poner dentro de esa figura? También no voy a poner nada, ¿no es cierto? No debe ir nada. Debe estar vacío porque estamos trabajando conjuntos vacíos. ¿Cómo lo represento? ¿Cómo lo nombro? M igual con dos llavecitas para indicar que M es igual a conjunto vacío. O si no, M igual con este símbolo para indicar que también es conjunto vacío. Bien,
Ahí está representado 3 conjuntos vacíos en diagrama de Venn y entre llaves. No te vayas a olvidar, no te equivoques, no vayas a colocar ningún elemento dentro cuando trabajes con conjunto vacío. Si es conjunto unitario, colocas un elemento, pero si es conjunto vacío, ningún elemento. Muy bien. Ahora dice resuelve. Mira, forma un conjunto M unitario con la pelota, representa su diagrama de Venn y entre llaves. 2. Representa un conjunto vacío en diagrama de Venn y entre llaves. A ver, vas a trabajar entonces, claretianito. Vas a resolver esos 2 ejercicios ya en una hoja. Vas resolviendo y si tienes alguna duda, me vas a preguntar, me mandas un mensaje por tu teléfono celular, me mandas un mensaje si en caso no entiendes, pero ahora vas a trabajar estos 2 ejercicios en una hoja. Inténtalo, yo voy a estar esperando que tú me preguntes si en caso no te sale o si en caso quieres que te ayude cómo se resuelve, pero primero vas a ver el video 1, 2, 3 veces y vas a tratar de hacerlo. Y si lo haces bien, me mandas una foto para yo decirte que está bien. Muy bien, a trabajar entonces.